Bueno, la clase de hoy vamos a trabajar con funciones proposicionales, que son oraciones declarativas, donde el sujeto es una variable. Vamos a ver que estas funciones proposicionales se transforman en proposiciones de dos formas, dándole valores a la variable a partir de un conjunto universal que podemos establecer, o cuantificándolas mediante el uso de cuantificadores, que vamos a ver que son dos, el existencial y universal. Vamos a trabajar con funciones proposicionales en dos variables, vamos a ejemplificar y las vamos a ver cuantificadas. Y por último vamos a trabajar con razonamientos, donde ahora las premisas son funciones proposicionales, valuadas o cuantificadas. Bueno, damos comienzo a la clase. Esta parte de la lógica, como ya hemos dicho en la primera clase, se llama lógica de predicados. Acá tenemos en la diapositiva un ejemplo donde tenemos dos proposiciones, P y Q, y una conclusión R. P nos dice que todos los inscriptos en la Facultad de Ingeniería en 2019 son menores de 25 años, y Q nos dice que Pablo es uno de esos inscriptos. O sea que, evidentemente, Pablo tiene que ser menor de 25 años. Este razonamiento es verdadero, pero las proposiciones no lo podemos demostrar mediante la forma que vimos en la clase pasada, y lo que vamos a ver hoy es desarrollar herramientas que nos permitan demostrar este tipo de razonamientos. Para esto vamos a definir lo que es función proposicional, cuantificadores y las reglas para la conexión y uso. Vamos a definir qué es una función proposicional. Vamos a decir que, como dijimos, son oraciones declarativas que tienen al sujeto como variable. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, P de X, X es una universidad privada, no es una proposición, pero si reemplazamos X por valores de un universal, se transforma en una proposición. En este caso, consideramos, por ejemplo, A, la Universidad Nacional de la Patagonia, con lo cual P de A es falso. Pero si consideramos B, la Universidad de Belgrano, P de B es verdadero. Y en el segundo ejemplo tenemos Q de X, 3X más 2 es un número impar, y podemos reemplazar por A y B igual a 1 o raíz de 2. En el primer caso es verdadero, pero en el segundo caso es falso. Estas funciones proposicionales también se llaman esquemas proposicionales o predicados. Como decíamos, vamos a tener un conjunto universal, que es un conjunto que notamos con la letra U, y que va a estar formado por elementos tales que al reemplazarlo en la variable de la función proposicional, tenemos que obtener una proposición. Este conjunto universal lo podemos establecer nosotros, pero se tiene que cumplir de que esta proposición que está entre comillas tiene que ser verdadera. Y tenemos el conjunto de verdad de una función proposicional. Este conjunto de verdad va a estar incluido en el conjunto universal, es decir, va a estar metido adentro y va a estar formado por los elementos del universal para los cuales la función proposicional P de X tiene que ser verdadera. Es decir, que este conjunto de verdad que notamos con la letra B, que está incluido en U, está formado por esos elementos. Es decir, que si un elemento pertenece a B, un elemento A, P de A tiene que ser verdadera.
Como ya habíamos dicho en la primera clase, cuando vimos ejemplos de proposiciones cuantificadas, esto es similar. Lo que tenemos es que este conjunto de verdad depende de la elección del conjunto universal. Por ejemplo, en P de X, que era la primera proposición, la primera función proposicional que vimos, podemos tomar un universal tal que X es Universidad de Chubut, o bien X tal que X es Universidad de Argentina, con lo cual el conjunto de verdad es distinto. En Q de X, por ejemplo, podemos considerar estos universales, X tal que X es un número entero, y U', X tal que X es un número par. Para el primer caso, el conjunto de verdad van a ser todos los impares, porque impar por impar me da un número impar, y la suma me va a hacer que Q de X sea verdadera. Mientras que en el segundo caso, si tenemos pares, ustedes saben de que impar por par es par, con lo cual la proposición no va a ser siempre falsa, es decir, no va a haber ningún número par X que haga que Q de X sea verdadera. O sea que estos universales distintos producen conjuntos de verdad distintos. Bueno, lo que vamos a tener acá es que con estas funciones proposicionales, que denotamos con una P de X, es decir, letras minúsculas y entre paréntesis la variable P de X, Q, BX o R de X, por ejemplo acá, podemos formar esquemas proposicionales compuestos, sencillamente uniéndolas mediante los conectivos lógicos que vimos en la primera clase. En este ejemplo vamos a considerar como lo universal todos los meses del primer semestre. Y vamos a considerar las siguientes funciones proposicionales: P de X, X es mes con 5 letras, Q de X, X es mes que empieza con M, y R de X, X es mes que termina con O. Cada una de estas funciones proposicionales en una variable tienen sus respectivos conjuntos de verdad, es decir, conjuntos incluidos en el universal que hacen que al reemplazar sus elementos en la variable, las proposiciones que obtenemos sean verdaderas. En el primer caso son los meses de enero, marzo, abril y junio, que son los meses con 5 letras. En el segundo caso, los que empiezan con M son marzo y mayo. Y en el tercer caso tenemos todos los que terminan con O: enero, febrero, marzo, mayo y junio. Y lo que vamos a hacer ahora es formar estos esquemas proposicionales. Tenemos P de X y no Q de X, no P de X o Q de X, y P de X implica no R de X. Y cada uno de estos esquemas proposicionales va a tener su conjunto de verdad. En el primer caso estamos diciendo de que el mes tiene que tener 5 letras y no empezar con M. O sea que ese es el conjunto de verdad: enero, abril y junio. En el segundo caso decimos que no empieza con 5 letras. O sea que los meses de 6 letras van a estar. O empiezan con M. Con lo cual tienen que estar mayo y marzo. En este caso, mayo tiene 4 letras, también hace que no P de X sea verdadero. Y en el último caso lo que tenemos es P de X implica no R de X, es decir, lo que tenemos es que se tiene que cumplir que si un mes tiene 5 letras, entonces no tiene que empezar con O. O sea que de BP vamos a tomar los que no terminen con O, que es abril solamente. Pero además tenemos los valores X para los cuales P de X es falso, con lo cual esa implicación es verdadera.
O sea que esos meses tienen que estar en el conjunto de verdad de esta proposición, que son febrero y, y mayo, 2 meses que no tienen 5 letras. Lo que vamos a ver ahora es que se pueden considerar funciones proposicionales en más de una variable. Es decir, lo que tenemos ahora es P de x y en este caso vamos a ver para 2 variables, donde ahora el conjunto de verdad va a estar formado por pares ordenados. Es decir, A, B, donde la primer componente A va a estar en el universal de X y la segunda componente B en el universal de Y. Este ejemplo es para 2 variables. Puede haber funciones proposicionales de muchas más variables, donde cada variable va a tener su respectivo conjunto universal. En nuestro ejemplo tenemos una desigualdad, X es menor que Y, y consideramos 2 universales para cada una de estas variables. Y a partir de estos universales formamos el conjunto de verdad de P de X, Y. Como les decía, son pares ordenados, tomamos un elemento en U de X y vemos que el elemento de Y hace que la proposición sea verdadera. Y bueno, en este caso son 4 pares ordenados, o sea, 4 elementos lo que tiene el conjunto de verdad. Y vemos que sí podemos considerar un conjunto universal para toda esta proposición, donde podemos unir esos dos conjuntos de verdad y el resultado va a ser distinto, porque ahora los elementos del universal son todos los números, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el segundo ejemplo tenemos Q de X, Y, que nos dice que X tiene aprobado elementos de lógica y matemática discreta con nota I. Definimos los conjuntos universales, X va a ser reemplazado por valores donde va a ser un alumno inscripto en la Facultad de Ingeniería y va a ser un número entre 0 y 10. Entonces, si esos son los universales, el conjunto de verdad va a ser ese par ordenado A y B, tal que el alumno A tiene nota B. Bueno, como les decía, otra forma en que una función proposicional puede transformarse en una proposición, además de reemplazar el valor X por un elemento del universal, es usando cuantificadores. Vamos a ver dos, el cuantificador universal, que nos dice de que una proposición P de X va a ser verdadera para todos los elementos del universal. Y lo escribimos como está en la diapositiva. Con ese símbolo, lo que decimos es para todo X perteneciente al universal, se cumple P de X, o sea, P de X es verdadero. Este símbolo se lo llama cuantificador universal. De esta forma se obtiene una proposición, es decir, para todo X perteneciente al universal, P de X es una proposición. Puede ser verdadero o puede ser falso. En nuestro ejemplo consideramos la proposición P, todos los números naturales son mayores o iguales que 1, y lo escribimos de esta forma. Para todo X perteneciente a N, se cumple P de X, donde P de X es esa expresión matemática X mayor o igual que 1. En este caso, el conjunto universal son los naturales. Y la proposición resultante es falsa porque 0 podemos considerarlo natural y no es mayor o igual que 1. Vamos a ver el cuantificador existencial. Lo que nos va a indicar es que P de X, es decir, esta función proposicional, es verdadera para al menos un elemento del conjunto universal. Y lo escribimos utilizando el símbolo
Esto se le existe X perteneciente al universal tal que P de X, o tal que se cumple P de X. Es decir, que hay un elemento del universal para el cual al reemplazarlo en la variable, la función proposicional P de X se hace verdadera. Y este símbolo se llama cuantificador existencial. En nuestro ejemplo, tomamos la proposición P, existe un número impar que es múltiplo de 3, y lo escribimos simbólicamente usando el cuantificador. Existe X perteneciente a Y, tal que P de X, donde P de X es la función proposicional X es múltiplo de 3. Y nuestro conjunto universal está formado por los números impares. Este I son los números enteros que son impares. Y vemos de que esta forma de escribirlo simbólicamente es una proposición. Y es una proposición que es verdadera, porque hay múltiplos de 3 que son impares. Vamos a ver cómo cuantificar estos esquemas proposicionales, donde teníamos más de dos funciones proposicionales unidas por conectivos lógicos, y lo que hay que tener en cuenta acá es colocar bien los paréntesis para indicar bien el alcance del cuantificador, qué funciones están dependiendo de ese cuantificador y qué variables están ligadas. En nuestro ejemplo, consideramos dos funciones proposicionales, r de x y s de x. Lo que nos dice r de x es que x es un número entero distinto de menos 1, 0 y 1, y lo que nos dice s de x es que x tiene un factor primo. Y vamos a formar proposiciones utilizando los cuantificadores. En el primer caso, vemos que es una proposición verdadera, porque todo número entero o es igual a menos 1, 0, 1 o tiene un factor primo. No puede haber otro entero que no cumpla eso. Y el O en este caso es excluyente. En el segundo caso, vamos a decir de que es una proposición falsa, porque no va a haber un número entero que sea igual a menos 1, 0, 1 y que tenga un factor primo, porque esos números no tienen factores primos. En el tercer caso, es una proposición verdadera. Vemos que si r de x es verdadero, es decir, si esos números enteros son distintos de esos tres, tienen que tener un factor primo. Con lo cual, el consecuente es verdadero y la proposición o el esquema cuantificado es verdadero. En cambio, en el segundo caso, vemos de que si hay un número entero que es distinto de menos 1, 0 y 1, que es r de x, entonces ese número tiene que tener un factor primo. Es decir, que si el número es igual a alguno de estos tres números, menos 1, 0 y 1, no tiene que tener un factor primo. O sea que menos 1, 0 y 1 no tienen factores primos. Por lo tanto, la proposición es falsa. No hay ningún número que cumpla, ningún número entero que cumpla eso. Bueno, siempre que utilizamos cuantificadores es necesario especificar el conjunto universal de la variable, como ya hemos visto en la primera clase cuando vimos los ejemplos. Consideramos, por ejemplo, para todo x perteneciente al universal, x es un número positivo mayor o igual que 0,
y vemos de que si estos universales son los reales, esto no es verdad. O sea que la proposición es falsa. Y si el universal son los números naturales, la proposición es verdadera. Lo que vamos a tener acá, en el segundo ejemplo, es para el cuantificador existencial. Lo que vamos a tener es que nos dice esta proposición que hay un I, un elemento I del universal, tal que se cumple estas dos proposiciones. Y lo que vemos es que si este universal es un número real, vamos a encontrar ese I que va a ser un decimal entre 4 y 5, mientras que si es un número entero, no va a existir ese número entero, tal que I más 1 es mayor que 5 y ese I sea menor que 5. Entonces es importante siempre que usamos cuantificadores especificar el universal en el que estamos trabajando. Vamos a ver esta siguiente tabla, donde vamos a ver que en función del valor de verdad de un esquema proposicional cuantificado, vamos a obtener algunas condiciones para el conjunto de verdad. Si decimos que para todo x p de x es verdadero, esto quiere decir que para todos los elementos del conjunto universal se cumple p de x, o sea que el conjunto de verdad es el mismo universal. Si decimos que existe x tal que p de x es verdadero, quiere decir que hay al menos un elemento del universal para el cual p de x es verdadero. O sea que este conjunto de verdad es distinto de vacío. Tiene que haber un elemento por lo menos en este conjunto B de verdad. En el tercer caso lo que decimos es que para todo x, p de x es falso. O sea que no todos los elementos del universal hacen que p de x sea verdadera. O sea que este conjunto de verdad va a ser distinto del universal. Va a estar contenido, pero no va a ser el universal. Va a ser distinto del universal. Y si decimos que existe x tal que p de x es falso, quiere decir que no hay ningún elemento universal que haga que p de x sea verdadero. O sea que el conjunto de verdad tiene que ser el conjunto vacío. Vamos a ver algunas definiciones con respecto a esto de las equivalencias e implicaciones lógicas que vimos en la primera clase. Lo que vamos a tener ahora es que dos funciones proposicionales, p de x y q de x, vamos a decir que tenemos una implicación lógica formada con las dos. Cuando la implicación es verdadera para cada elemento universal, es decir, p de x implica q de x, tiene que ser verdadero para todos los elementos del universal, que es la proposición que tenemos ahí abajo. En este caso, escribimos p de x implica q de x utilizando este símbolo de implicación que nos va a indicar lo dicho. Y lo que vamos a tener ahora es, en el primer caso, una implicación lógica y ahora una equivalencia lógica. Es decir, que p de x y q de x van a ser lógicamente equivalentes cuando el bicondicional que las une tiene que ser verdadero para todos los elementos del universal. Es decir, que p de x y solo si q de x se hace verdadero al reemplazar x por cualquier elemento universal. Y lo escribimos como p de x y solo si q de x utilizando este símbolo que ya hemos visto en la primera clase. De esta forma tenemos definidas
lo que es una implicación lógica y una equivalencia lógica para funciones proposicionales. Vamos a tener algunas implicaciones e equivalencias lógicas, como vemos acá, donde vamos a tener para el uso de cuantificadores en un esquema proposicional. Vamos a ver que para el cuantificador universal tenemos una equivalencia lógica en el primer caso y una implicación lógica en el segundo caso. Y en el cuantificador existencial ocurre lo mismo. Tenemos una equivalencia lógica en el primer caso y una implicación lógica en el segundo caso. En los segundos casos lo que tenemos es que la primera proposición me implica la segunda proposición, pero no viceversa. Es decir, que si consideramos en el cuantificador universal la proposición para todo x, p de x o q de x, implica que para todo x, p de x o para todo x, q de x, vemos de que no es verdadera esa implicación. Por ejemplo, consideramos, supongamos que tenemos p de x valor absoluto de x menor o igual que 1 y q de x valor absoluto de x mayor o igual que 2, y consideramos este conjunto universal y vemos de que para todo x, p de x o q de x se cumple, porque todos los elementos de este universal cumplen una u otra proposición. O sea que esa es verdadera, pero para todo x, p de x es falso, y para todo x, q de x es falso también. Con lo cual, el consecuente de esta implicación es falso, y no son equivalentes. Y lo mismo va a pasar por el cuantificador existencial. Se los dejo para que lo piensen. Cualquier duda lo conversamos en la entrevista online. Vamos a ver la negación de los cuantificadores. Lo que vamos a decir es que vamos a negar la proposición para todo x perteneciente al universal se cumple p de x. Esto quiere decir de que no es cierto, de que no todos los elementos del universal hacen que p de x sea verdadera. Con lo cual va a existir un elemento universal para el cual p de x es falsa, o sea que se va a cumplir la negación de p de x. Esto está escrito simbólicamente, estas dos proposiciones son equivalentes, y esta es la simbología que tienen que utilizar cuando niegan el cuantificador universal. Si decimos, por ejemplo, todos los números naturales son mayores o iguales que 1 y lo queremos negar, quiere decir que va a haber un número natural que es menor que 1. En el segundo caso, negamos la proposición que utiliza el existencial, el cuantificador existencial, y decimos que no es cierto de que exista un elemento universal tal que se cumpla p de x valuada en ese elemento. Es decir, que no va a haber ningún elemento del universal para el cual p de x sea verdadero. O sea que para todos los elementos universal p de x es falsa o no p de x es verdadera. Con lo cual, estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes y esta es la simbología que deben usar para negar el cuantificador existencial. En nuestro ejemplo que venimos trabajando, si decimos que existe un número impar que es múltiplo de 3 y decimos y lo queremos negar, decimos de que todos los números impares no son múltiplos de 3. Vemos de que en el primer caso la proposición habíamos dicho de que era falsa, o sea que si la negamos, la proposición resultante va a ser verdadera.
Y en el segundo caso teníamos de que la proposición era verdadera, o sea que si la negamos, la proposición resultante es falsa. Vamos a ver la cuantificación de funciones proposicionales en dos variables, donde ahora lo que vamos a tener van a ser que cuantificar las dos variables para que queden ligadas a los cuantificadores. Es decir, que vamos a tomar dos conjuntos universales, uno para cada variable, y vamos a proceder con los cuantificadores, teniendo estas cuatro posibilidades. Lo que vemos acá es que esto no podemos conmutar esos cuantificadores de un conjunto universal a otro conjunto universal. Es decir, estas proposiciones que estamos viendo acá, estos esquemas proposicionales cuantificados en dos variables, no son lógicamente equivalentes. Como por ejemplo, en nuestro caso vamos a tomar P de x y igual a x más igual a 3,5 y decimos que para todo x perteneciente a los números enteros, se cumple de que existe un número racional tal que x más y es igual a 3,5, lo cual es verdadero. Mientras que si consideramos la segunda expresión, lo que decimos es que existe un número entero tal que para todo número perteneciente a U', es decir, para todo número racional, se tiene que cumplir esta proposición, lo cual es falso, porque no se va a cumplir para todo racional. No va a haber ningún número entero que haga que para todo racional se cumpla esa igualdad. Con lo cual, la expresión es falsa. O sea que hay que tener cuidado cuando cuantificamos funciones proposicionales en dos variables, qué conjuntos universales estamos considerando. Bueno, y por último, vamos a ver, como les decía, razonamientos, donde ahora las premisas van a ser funciones proposicionales que pueden estar evaluadas en un elemento universal o bien pueden estar cuantificadas. Y para demostrar este tipo de razonamientos vamos a hacer uso de las reglas de inferencia y de sustitución, más estas reglas que son de especificación y generalización, que nos van a permitir llevar una función proposicional a una proposición para una variable, con lo cual vamos a poder aplicar las reglas anteriores. Estas reglas de especificación y generalización son cuatro. Vamos a especificar universalmente y a generalizar universalmente, considerando la función proposicional cuantificada. Vamos a, en el primer caso, especificar para un valor de universal, y en el segundo caso, si está generalizado, la vamos a expresar de esa forma. Y lo mismo va a pasar para el cuantificador existencial, es decir, si tenemos la función proposicional cuantificada, vamos a especificar para ese elemento, y si tenemos de que para al menos un elemento se cumple esa proposición, la vamos a generalizar utilizando el cuantificador. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo demostrar estos razonamientos utilizando lo dicho. En este primer ejemplo vamos a retomar el primer ejemplo que vimos al principio de esta clase y vamos a ver que con estas herramientas que desarrollamos podemos demostrar. Lo que vamos a considerar es un universal, donde vamos a tomar los alumnos inscritos en la Facultad de Ingeniería y vamos a tomar un elemento que es Pablo. Vamos a formular las funciones proposicionales P de x, x ya está inscrito en 2019,
y Q de X es menor de 25 años, con lo cual la primera proposición, que era P, la podemos escribir de esta forma. Para todo X perteneciente al universal, se cumple P de X implica Q de X. Y vamos a decir que si Pablo era un inscripto en la Facultad de Ingeniería en 2019, especificamos P de C. Y la conclusión es Q de C. Con lo cual, para demostrarlo, procedemos como está en la diapositiva. Lo que tenemos que hacer es especificar el universal y trabajar con la variable especificada, sencillamente aplicando modus ponens, con lo cual Q de C es verdadero. Sabemos que Q de C es Pablo es menor de 25 años. Y con eso queda demostrado ese razonamiento, que como habíamos dicho era verdadero, pero no teníamos las herramientas para demostrarlo. Vamos a ver algunos ejemplos más para terminar la clase. En este caso tenemos dos premisas, P1 y P2. La primera nos dice que para todo X se cumple que P de X implica Q de X. Y la segunda nos dice de que para todo X se cumple Q de X existe R de X. Y la conclusión nos dice de que está existiendo ese valor X en lo universal, ya que P de X implica R de X. Es decir que a partir de las premisas, para demostrar esto, considerando estas premisas como verdaderas, podemos especificar universalmente para un elemento universal. Hay que diferenciar bien esta variable X del elemento especificado, en este caso C. Lo vamos a tener en la línea 2, P de C implica Q de C, y en la línea 4, Q de C implica R de C, que ahora son proposiciones, con lo cual podemos aplicar la transitividad de la implicación, y P de C va a implicar R de C, siendo C un elemento cualquiera del universal. Con lo cual, este elemento C está existiendo en el universal, o sea que podemos generalizar existencialmente y decir de que existe C de X tal que P de X implica R de X. Podemos observar de que acá, en la línea 6, podemos generalizar también universalmente, es decir, para todo X se va a cumplir esto, porque las premisas usaban los cuantificadores universales. Es decir que si para todo X se cumple P de X R de X, en particular se va a cumplir para un elemento del universal. Vamos a ver de que no siempre podemos generalizar universalmente. En este caso sí, pero en otros casos no es tan sencillo. Vamos a considerar este razonamiento, donde lo que vamos a tener como universal son los triángulos del plano y tres proposiciones, P de X, Q de X y R de X. Lo que nos dice P de X es que X tiene un ángulo de 90 grados, Q de X nos dice que X es un triángulo rectángulo y R de X nos dice que en X vale el teorema de Pitágoras. Y en base a estas funciones proposicionales, formamos nuestras proposiciones. En este caso es una función proposicional evaluada y dos esquemas proposicionales cuantificados. Tenemos P1, P2 y P3 como premisas, que vamos a considerar proposiciones verdaderas, y nuestras conclusiones no PDA, es decir, decimos de que este elemento del universal A, es decir, este triángulo, no me va a cumplir en base a las premisas de que tenga un ángulo de 90 grados. Consideramos para demostrar esto, este razonamiento es válido, las premisas en la línea 1 y en la línea 3, y las especificamos universalmente para cualquier elemento universal. Este A es cualquier triángulo del plano.
Y lo que vamos a aplicar es la transitividad, es decir, si P de A implica Q de A y Q de A implica R de A, entonces P de A me implica R de A. Vamos a aplicar la contrarrecíproca y finalmente tenemos que no R de A es premisa, con lo cual vale no P de A. Es decir, que este razonamiento me produce una conclusión verdadera. Si lo razonamos un poco, vamos a decir que no R de A me dice que en un triángulo no vale el teorema de Pitágoras. Y lo que tenemos es que si un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo, y si un triángulo es rectángulo, entonces vale el teorema de Pitágoras. Pero este triángulo que estamos considerando no tiene 90 grados. O sea que no es un triángulo rectángulo, con lo cual no va a valer el teorema de Pitágoras. Esa sería una forma. La otra sería considerar de que no tiene 90 grados. Y por último vamos a ver este ejemplo donde tenemos dos premisas, P de 1, P sub 1 y P sub 2. La primera nos dice de que existe X tal que P de X y Q de X, y la segunda nos dice que para todo X, Q de X implica R de X. Y nuestra conclusión es que existe P de X tal que se cumplen las funciones proposicionales P de X y Q de X, y R de X, ambas a la vez. Este razonamiento es válido y lo que tenemos para demostrarlo es que considerar las premisas. La primera la vamos a especificar, este C es un elemento del universal, con lo cual podemos simplificar la segunda línea, P de C y Q de C, como P de C. Aplicamos la siguiente premisa y especificamos universalmente. Y lo que tenemos es que vale la implicación en la línea 5, Q de C implica R de C, y podemos simplificar la línea 2 como Q de C. Aplicamos modus ponens y para este elemento está valiendo RC y P de C. O sea que valen las dos por adición, que es la línea 8. Y finalmente lo que hacemos es generalizar existencialmente, es decir, decimos que este elemento existe, este C, es decir, existe un elemento universal tal que se cumple P de X y Q de X. Observamos de que acá no podemos generalizar universalmente, porque este C viene de la primera premisa que está en la línea 1 y es al menos un elemento del universal. O sea que este elemento no va a ser todo elemento del universal. Si bien es válido la segunda premisa, en particular va a valer para este C, pero no podemos generalizar universalmente porque este C es algún elemento del universal. Y lo que tenemos es un razonamiento parecido, donde lo que hacemos es producir un cuantificador existencial. Y vamos a demostrarlo, les dejo para que lo piensen. La demostración va a ser similar y con las herramientas que hemos desarrollado en esta clase ustedes tienen que estar en condiciones de demostrar este tipo de razonamientos donde ahora tenemos esquemas proposicionales cuantificados. Bueno, y con esto termina la clase de hoy.